Hola querida comunidad de catequistas de la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos dentro del proceso formativo en el que hemos dedicado una serie de encuentros al tema del documento que nos regaló la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que se llama CELAM, habíamos dicho ya, sobre la alegría de iniciar discípulos y misioneros en el cambio de época. Estamos en el tercer encuentro. Los dos primeros encuentros los habíamos dedicado a la introducción del texto, el segundo a la primera etapa dentro del proceso, dentro de la dinámica que lleva este texto, que es el espacio que habíamos llamado dedicado a ver, pero que en el texto se llama contemplar. Y ahora estamos en el segundo momento, que se llama discernir, ¿verdad? Que es el que propiamente dentro de el método de la teología latinoamericana normalmente se llama el juzgar. Veamos cómo el concepto mismo discernir, al igual que el concepto mismo contemplar, es ir un poco más allá de lo que simplemente es el ver y lo que simplemente es el juzgar. Y primero que nada vamos a ver qué significa la palabra discernir. Todos nosotros estamos acostumbrados a que en la definición del concepto discernir se nos venga delante de nosotros la imagen del zarandear algo para separar el trigo de la paja, por ejemplo, o lo bueno de la basurilla de lo que no vale. Pero dentro de la experiencia de la espiritualidad de la Iglesia, la palabra discernimiento no es una simple elección. Es decir, cuando nosotros discernimos, no nos colocamos delante de una disyuntiva entre elegir una cosa o la otra, sino que, y en lenguaje nuevamente ignaciano, agradezcamos a Dios que estamos a pocos días de celebrar a tan insigne santo que regaló tanto a la Iglesia en cuanto a la espiritualidad, ¿verdad? Que le debemos tanto a Él. Dentro dentro de la espiritualidad de la Iglesia y dentro de este lenguaje ignaciano, discernir no es la mera elección por la elección, sino saber descubrir de entre lo bueno lo mejor y optar de entre lo bueno por lo mejor. De esta manera dejamos de pensar en una mera elección, como cuando yo me levanto por la mañana y decido a ver si me pongo tal o cual camisa, si me pongo tal o cual ropa, si hoy me voy en carro o en bus al trabajo o si camino. Bueno, que no deberíamos por lo que estamos en medio de la pandemia, pero ya saben, estas decisiones cotidianas no entran dentro del concepto grande de discernimiento. Porque aquí discernir, entonces nosotros lo deberíamos entender como la capacidad que tiene el ser humano de elevarse a una altura superior para poder elegir según la voluntad de Dios. Y entonces en este sentido, discernir deja de ser un mero ejercicio intelectivo y pasa a ser un ejercicio que debe estar acompañado por el paso precedente, que es el paso de la contemplación. ¿Por qué? Porque nosotros discernimos a partir de la voluntad de Dios, de cómo Dios se hace presente y recurrente en medio de la historia, de nuestra historia. ¿Para qué? Para que guiados por su gracia, para que guiados por su voluntad, nosotros podamos descubrir aquello que de entre todo lo que nos pone el mundo delante es lo mejor, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no elegimos de entre lo malo y lo bueno, sino de entre lo bueno y lo mejor, para poder descubrir aquello que es significativamente la voluntad de Dios. Entonces, discernir no es un mero ejercicio mundano. Aquí, igual que la vez pasada, si contemplar era el paso adelante del ver, discernir es el paso adelante del elegir, no solo del juzgar. Porque también aquí la metáfora que ha querido elegir el texto para platicarnos sobre los tres pasos del método de la metodología latinoamericana se separa un poquito, porque ciertamente discernir implica hacer un juicio, pero el juicio valorativo no es suficiente. El juicio valorativo implica además, en este caso, la oración, para poder
nuevamente escoger según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos delante de lo que el profeta Miqueas dice en el capítulo 6, versículo 8. Ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno, lo que a Dios le agrada. Que hagas el bien, que practiques la justicia y que camines todos los días diariamente, de forma humilde, cogido de la mano de Dios. Bien, habiendo hecho este preludio, me perdonarán porque estos encuentros correspondientes al ver, juzgar y actuar, contemplar, discernir y proponer del texto van a ser un poquito más extensos que lo que normalmente estamos acostumbrados en estos encuentros, pero me parece que es significativo hacer esta introducción un poquito para poder conocer estos conceptos, estos términos que son tan valiosos dentro de la terminología de la iglesia, de la espiritualidad, y que han sido recogidos por el documento. Esto hay que comprender una cosa, que el lenguaje dentro de los documentos del magisterio de la iglesia no es baladí, o sea, no está ahí gratuitamente. La iglesia, los padres en la iglesia, los obispos, los redactores de los documentos saben elegir con cuidado, mesurando cada palabra para que pueda decirnos algo más. Por eso es que nosotros tenemos que sacar tiempo para poder entender a qué se refiere cada concepto bien. Ahora, digamos una cosa más. Nosotros, como una cosa anecdótica, estamos entrando en el centro del documento. Esta es la segunda de las tres partes del método. Y que además, el documento, que está dividido en 5 partes: introducción, ver, juzgar y actuar, dice contemplar, discernir y proponer, y la conclusión, pues estamos en el medio, justamente en el medio del documento, y esta es la parte más gruesa del documento. Normalmente en esta versión, la primera parte, el contemplar, iba de la página 13 a la página 24. Ahora este capítulo al que estamos entrando va de la página 25 a la página 52, que es el doble de la página del capítulo anterior, y el proponer consta tal vez de unas 13 páginas, ¿verdad? Esto hace que esta parte sea la parte más jugosa, a la que le han querido dedicar más tiempo, y por tanto es la parte en la que nosotros deberíamos centrarnos con más dedicación a la hora de hacer la lectura. Recordemos que lo que estamos haciendo en este momento es una mera guía para la lectura del texto, así que no nos podemos detener en toda la grandeza, en toda la riqueza de este capítulo, porque ahí sí tendríamos para hacer horas de video, y yo creo que no habría quien tenga la santidad, la paciencia de santo para poder escuchar o ver ese video, por más que lo haga hasta el mismo Papa o alguien con mejor presencia y presentabilidad que yo. Bien, dicho esto, demos un paso más. Entonces, esta es la parte más grande del texto. También estamos en el mero centro del texto, y los padres de sinodales, así como los redactores del texto, han querido decirnos un par de cosas. Y lo más importante entonces aquí es que nosotros vemos este discernir como parte del cambio del paradigma que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano ha pedido de la catequesis. La catequesis debe realizar un cambio de paradigma, y este cambio de paradigma está inspirado en el proceso del catecumenado primitivo. Entonces, ese proceso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Está dividido en 4 partes. Cada una de estas partes es largamente presentada en el documento, y también de forma resumida lo encontramos como un cuadro en la página 52. La primera etapa de este camino del catecumenado es el precatecumenado o primer anuncio. Entonces ahí vemos el enlace de la catequesis con el querigma, el anuncio y la posibilitación de la experiencia de un Jesús vivo y real.
una experiencia vital de Jesús. La segunda parte, que es la parte más extensa, es la parte propiamente de la catequesis, en donde la gente reflexiona y profundiza sobre los contenidos de la fe para hacer una opción fundamental de la vivencia cristiana y la conversión. Dentro de esta parte, entonces se va haciendo el camino, el itinerario hacia los sacramentos como hitos, como jalones. Esto lo digo yo, lo decía la vez pasada cuando veíamos la catequesis tradende, pero lo digo nuevamente ahora porque la opción por los sacramentos dentro de la catequesis no debe ser la opción prioritaria. Esto es algo que nosotros debemos entender. La catequesis, sobre todo dentro de este mismo documento, ustedes lo leerán en el apartado del discernir, la catequesis debe mover al encuentro con la persona de Jesús y debe salir del paradigma anterior, que era el paradigma de la doctrina, ¿verdad? Que estos de los grandes doctrineros que llamábamos, ¿verdad? Que es nada más la participación de saberes más o menos interesantes, ¿verdad? E importantes para poder participar, acceder a los ritos dentro de la iglesia y saber algo sobre la fe. Y esto, el documento nos dice por qué este paradigma de la doctrina era importante, porque antes se vivía en una sociedad que todavía estaba contagiada de la cristiandad, en donde había como un catecumenado social, es decir, la gente hablaba de Dios, la gente hablaba de Jesús, y había un humus social en donde la gente se impregnaba del conocimiento de Dios. Entonces lo que había que hacer era nada más transmitir conocimientos que son importantes. Yo me acuerdo de una de las preguntas del Catecismo de Gaspar Astete, en el que el catequista llega a preguntar ¿verdad? Cosas muy elevadas, y entonces la respuesta que debía aprenderse el niño era: doctores tiene la iglesia, preguntadle a ellos, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo la catequesis era lo esencial que la persona debía saber, porque ya había un humus en el que la persona iba a profundizar en la relación con Jesús. Esto nace, cambio, porque hubo un cambio de paradigma previo. Esto hay que entenderlo, esto es muy interesante. En Historia de la Iglesia esto me fascina, así que se los voy a contar. Hubo un cambio de paradigma. Nosotros comenzamos normalmente, como lo estamos, como tal cual lo estamos retomando ahora, ¿no? Comenzamos con una presentación de la persona de Jesús allá en la iglesia primitiva, cuando éramos unos poquitos cristianos y nos perseguían y nos mataban. Entonces la gente se preguntaba: uy, qué interesante eso en lo que usted cree, entonces yo quiero creer en eso que usted cree, porque usted tiene esa valentía, esa parresía, esa fuerza para creer como cree usted. Entonces nosotros le hablábamos de Jesús, la gente decía: uy, qué interesante, yo quiero conocer más de Jesús, yo quiero seguirle a él, quiero hacer una opción fundamental como usted hace. Entonces le hablábamos de Jesús, la gente hacía la opción fundamental, se sentía una presencia, un encuentro con Jesús, tal que le pasó a San Pablo. Y luego seguíamos con un proceso catequético en el que se introducía a la persona del misterio de Jesús, a la vida de la fe. A la fin de ese proceso catequético llegamos al momento de la iluminación y purificación, ¿verdad? Que es la parte final en la que la persona accedía a los sacramentos, en particular el sacramento que es el de la iluminación, que es el sacramento del bautizo. Esto ocurría normalmente en el periodo del preparatorio a la Pascua. En la Pascua la persona era bautizada, y a partir de la Pascua la persona comenzaba un proceso nuevamente de formación, que es la mistagogía, ¿verdad? En el que la persona profundizaba los conocimientos que había ido adquiriendo durante el proceso del catecumenado. Entonces vemos que estas son las 4 partes que existían antes en el proceso catequético primitivo, que llamamos el catecumenado, ¿no? Querigma, catequesis, purificación, iluminación y mistagogía. Entonces esto es lo que se está queriendo retomar ahora. Pero ¿por qué hubo un cambio? Si este era un proceso tan bonito, ¿por qué hubo un cambio de ese estilo de introducción a la fe y de formación de cristianos al estilo de la doctrina?
al estilo que teníamos nosotros antes del Concilio Vaticano II, y que se reforzó sobre todo en Trento. Bueno, ¿por qué? Pues porque nosotros, bueno, hubo una época en la que nos perseguían y nos mataban por ser cristianos, ¿verdad? Que ser cristianos era casi tener un, un blanco aquí en la frente para que nos mataran, pues porque nos mataban y de formas muy curiosas, y cada uno tenía una forma muy interesante de matar, más porque así eran los romanos, ¿verdad? Y no solo los romanos nos mataban por donde fuéramos, los católicos, a los cristianos. Por eso es que tenemos esa playa de mártires en la iglesia. Pero después a mediados del siglo IV, en el 360, en el 334, el 363, hubo un cambio en la concepción del cristianismo gracias a Constantino, ¿verdad? Constantino el Magno, hijo de Santa Elena. Y la cuestión es que la iglesia fue paulatinamente no solo asimilada por la sociedad, sino que la sociedad cada vez se volvió más cristiana. Entonces comenzamos a vivir una época en donde ya la gente se convertía en masa a la iglesia, pero ahí hubo conversiones en masa, como la conversión del rey de Francia y todo su séquito, las conversiones en España, etcétera, etcétera, salían. Entonces pueblos enteros se convertían en todo esto. Entonces ya la iglesia pues pasó de, de ser un grupúsculo perseguido en el que la gente entraba ahí como una opción personal ¿verdad? Que le cambiaba la vida, etc. Y pasó a ser un grupo, uno más dentro del grupo. Pero toda la familia estaba convertida, todo el barrio estaba convertido, todo el país estaba convertido. Entonces no hacía falta grandes explicaciones. La gente recibía la doctrina era fundamental, y luego ahí en la vida diaria, en el rosario, en la misa, en las procesiones, en el diálogo, porque es que Dios estaba presente en medio del discurso de la vida diaria. Es muy bonito pensar, por ejemplo, que en el siglo VI, ahí por la tan desgraciadamente últimamente recordada iglesia de Santa Sofía, que ahora ha sido reconvertida a mezquita, la gente entonces, lo que se oía cuando la gente iba al panadero o al mercado eran discusiones teológicas, porque Dios estaba muy en la boca de todos. Yo una vez oí a alguien que es contraria al catolicismo decir que en el siglo XII los ángeles campaban a sus anchas y andaban caminando de un lado para otro. Es decir, porque la gente tenía una experiencia espiritual muy fuerte. Bien, pero ahora nosotros vivimos un nuevo cambio epocal que nos coloca delante de una sociedad, como lo decíamos, cuando estábamos en la etapa del discernir, del contemplar, cuando nos coloca delante de un hombre, un ser humano que se puede realizar sin Dios. Una sociedad que se aparta de lo espiritual y una sociedad en donde el cristianismo cada vez cuenta menos. Entonces nosotros nuevamente tenemos que retomar el ardor evangelizador de los primeros años. Y por eso es que nuevamente la catequesis debe formar discípulos y misioneros, y no simplemente cristianos que llenen bancas. Nuevamente personas convencidas de querer seguir a Jesús, ¿verdad? Y esto es la labor del catequista y de la catequesis. Por eso la catequesis es tal vez el instrumento más importante que tiene la iglesia en esta labor de formar discípulos y misioneros. Y nos damos cuenta aquí entonces nuevamente que la catequesis es un itinerario, ya no es simplemente un paso como lo que sucede muchas veces en nuestras parroquias, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, es que quiero irme, quiero casarme, pero entonces necesito hacer el curso de matrimonio, si puede ser en 20 minutos, muchísimo que mejor. Y si el bautizo me lo pueden dar sin hacer catequesis, mejor todavía, ¿verdad? Entonces la catequesis como un requisito debe ir desapareciendo entre nosotros, y más bien debe ir apareciendo nuevamente el concepto de itinerario de formación en la fe. Esto es lo que propone sobre todo este capítulo de discernir, ¿verdad?
Y sobre todo, para discernir, entonces nos colocamos delante de la realidad que se nos propone y vemos qué es lo que el Dios pide de nosotros. Y aquí hay un último punto que es para mí sumamente importante, y con esto termino. Nosotros tenemos que darnos cuenta que si el paradigma de la catequesis está cambiando, los catequistas tenemos que también adecuarnos a este cambio. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que dar el salto. No podemos quedarnos en la catequesis antigua, en la forma de transmitir la fe antigua. Tenemos que comenzar a pensar en nuevas direcciones. Bueno, yo espero que esta lectura del capítulo segundo, que es muy amplio, muy denso y muy importante, les sirva. Nuevamente les ruego que hagan los ejercicios que se proponen en el documento que acompaña la lectura de este texto, y nos vemos la próxima semana. Quiero despedirme de todos ustedes haciendo la oración que ustedes conocen, que ya me han oído, a nuestra buena Madre, María, Madre de los Pobres. Virgen buena, Madre de los pobres, guárdanos en el pliegue de tu manto, cerca de tu corazón, junto a tu Hijo Jesús. Este será nuestro cielo y no tendremos necesidad de nada más. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan una muy buena jornada de martes. Por favor, les ruego, no salgan de la casa si no es necesario. Cumplan con todas las normas que el Ministerio de Salud nos pide a todos y a todas, y que ojalá Dios algún día nos conceda la gracia de salir de este impasse, que así será, y de volvernos a reunir como familia para adorarle y para vivir como comunidad el gran misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Un abrazo y hasta la próxima.